Hola, hola. Hablan de acá, César, hablan de acá, ¿no? Entonces, sí. No, ahí está, es. Vale. Bueno, buenos días a todos. En nombre de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de su presidente Adelmo Gavi, que está acá, y de la Fundación Bolsa de Comercio, es un honor recibirlos acá. Les cuento un poquito por qué nos parece muy relevante a nosotros como institución tener a César y Andrés aquí, sobre todo al estudio Litwin, que respetamos muchísimo, por dos factores. Uno personal, que viene el vencimiento de impuesto a las ganancias y la renta financiera en lo individual. Uno de nuestros directores, Danilo Pastore, siempre tiene una muy buena frase que dice que la mayoría de las empresas sucumben no porque venden poco, sino por subestimar sus costos, subestimar sus gastos. Y eso creo que para nosotros es indispensable a la hora de evaluar físicamente y jurídicamente nuestro pago de impuestos. El segundo, los que invertimos en acciones, pasa a ser completamente relevante cómo les dio el resultado financiero. Todos los que tenemos acciones hoy estamos sufriendo cómo fue el ajuste por inflación, no ajuste por inflación, qué ganancia fue real, qué no. Así que también para analizar nuestras inversiones es muy interesante desde los dos lados del mostrador entender cómo funciona esto. Pero como no lo sabemos, creo que trajimos a los mejores. Hoy va a empezar hablando César Litwin, no necesita presentación, es un honor tenerlo acá. Él va a contar todo desde el punto de vista de la persona física, de nosotros a la hora de tener que pagar este impuesto nuevo, la renta financiera. Y después Andrés Gemal nos va a contar sobre las personas jurídicas y también sobre la parte internacional. Las personas jurídicas venían pagando, pero hay que ver la nueva interpretación. Así que les pido un aplauso para ellos, que se tomaron el trabajo para venir. César. Buenos días, muchas gracias a la Bolsa de Comercio y a la Fundación de la Bolsa, Claudio, por la presentación. No sé si les va a gustar todo lo que vamos a decir, pero ustedes han venido por su propia voluntad. A ver, ¿qué pasa? No, la tecnología no me ayuda. Ahí está, a la computadora. Ahí estamos, bueno. ¿Dónde? Momentito, minuto de reflexión. Algo pasó. Hay un periodista muy bueno que se llama Carlos Manzoni que dice, algo no salió bien. Lo habíamos probado, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, desde algún lugar hay que partir. Y se nos ocurrió que una línea fronteriza puede ser antes y después del sinceramiento fiscal. Por diversos motivos que no vale la pena acá analizar, antes del sinceramiento fiscal, algunos contribuyentes con o sin justificación, al momento de declarar sus ingresos y sus patrimonios y firmar el cheque para pagar el impuesto, le crecía un poco la nariz. El sinceramiento fiscal marcó una línea divisoria, cambió el mundo, cambiaron la actitud de las instituciones financieras, cambiaron las herramientas que tienen las administraciones tributarias en el mundo y también de la Argentina, y se dio una oportunidad de sinceramiento fiscal, y aquel que no entraba en el sinceramiento fiscal tenía grandes riesgos con su libertad ambulatoria. Claro, pero ¿qué pasó después del sinceramiento fiscal? Bueno, esta es la imagen que me transmiten los contribuyentes que entraron al sinceramiento fiscal, como que se ven atrapados sin salidas porque pasaron cosas después. Pasaron cosas que
la verdad es que uno no esperaba. Se modifica el régimen de transparencia fiscal para todas las carteras de inversiones en el exterior, con una modalidad muy diferente de pago de impuestos. Se modifica también o se incluye como gravada la renta financiera y, por si éramos pocos, aumenta bienes personales que se había dicho, junto con el sinceramiento, que bienes personales iba a tener una alícuota decreciente hasta llegar a un punto donde se quedaba en el 0,25 y a partir de este año 2019 volvemos a un régimen de más impuestos a los bienes personales porque vamos a llegar a un 0,75%. Cuando hablamos de renta financiera tenemos que decir cuáles son los instrumentos que estamos señalando. Son los títulos públicos, las obligaciones negociables, títulos de deudas, cuotas partes de fondos comunes, acciones, valores representativos y certificado de participación en fideicomisos financieros y cualquier otro con derecho sobre fideicomisos y contratos similares. Cuando hablamos de renta financiera, me anticipo a una inquietud que siempre surge: ¿qué pasa con los derivados? Los derivados en sí mismos, según interpretación del decreto reglamentario, no quedan comprendidos dentro de lo que es renta financiera, y en rigor de verdad con los derivados lo que hay que mirar es qué hay atrás del derivado, o sea, cuál es el producto, el bien o lo que establece ese contrato. Pero en términos generales, los derivados no están dentro de renta financiera y eso, traducido al castellano, significa que van a la alícuota progresiva, donde rápidamente se llega al 35%. Cuando hablamos de rentas financieras, quiero hacer algún tipo de acotación un poco teórica para que la gente entienda, porque entran en puja desde este punto de vista teórico dos principios, que es el principio de equidad o el de eficiencia. Si lo vemos desde la equidad, aquel que tuvo una renta financiera, debería pagar impuestos, porque también el que tiene una renta del trabajo personal que se llama renta sudada, ¿sí?, por el esfuerzo que representa el trabajo personal, paga impuestos. Si el trabajo paga impuestos, ¿por qué no la renta financiera? Y desde ese punto de vista de la equidad, nadie puede cuestionar que equitativamente puedan contribuir aquellos que tienen renta financiera. Pero hoy los sistemas tributarios modernos están buscando otra cosa, están buscando la eficiencia del sistema tributario y están tratando de utilizar al sistema tributario como herramienta para motivar o para desmotivar conductas. Y desde ese punto de vista la eficiencia es más importante que la equidad. Entonces, ¿qué es lo que está necesitando la economía del sistema financiero? Bueno, está necesitando que se incentiven conductas de, por ejemplo, prestarle al Estado o hacer depósitos a plazo fijo, que le hace bien a la economía, y no castigarlos con impuestos, sino todo lo contrario, mimar un poco al inversor que está tratando de incentivar determinadas cuestiones que hacen bien a la economía. Entonces, desde la eficiencia, la renta financiera no debería estar gravado, porque estamos en una coyuntura donde el Estado necesita que le presten, necesita endeudarse, y desde ese punto de vista hay que incentivar. Y también aquellos que tienen su ahorro y pueden depositarlo en las instituciones financieras, le dan un poco más de dinero, genera toda una posibilidad que los bancos tengan capacidad prestable para volcarlo al sector productivo. Entonces, estos temas que están en puja, que es la eficiencia y la equidad, desde mi punto de vista voto por la eficiencia, porque hoy hay que tratar de incentivar o motivar conductas. ¿Qué pasa con la reforma? Con la reforma para las personas humanas, así nos llama ahora el Código Civil, dejan de estar exentos los títulos públicos y bonos para residentes del país, así como los intereses de plazo fijo en entidades financieras del país.
Ahora se las grava específicamente con nombre y apellido a las monedas digitales. Y algo que hay que tener en cuenta, este es el resumen, siguen exentos los intereses de caja de ahorro, como dicen los chicos, no mueve mucho el amperímetro el interés de caja de ahorro, pero sigue estando exento, y también siguen estando exentos, y ahí sí, buscando la eficiencia, las acciones que cotizan en bolsa con autorización de la Comisión Nacional de Valores. Esto sigue estando exento. Ahora, desde ese punto de vista y la incorporación del impuesto cedular a la renta financiera, vamos a ver que tenemos distintas alícuotas del impuesto para la persona humana. Renta financiera en pesos al 5, en dólares al 15, venta de inmuebles a partir del 1 de enero del 2018, cuyas compras fueron realizadas a partir de esa fecha, pasan a estar grabadas al 15%. No se deroga el ITI, o sea, el ITI sigue existiendo, el impuesto a la transferencia de inmuebles sigue existiendo para todos los inmuebles adquiridos hasta el 31 de diciembre de 2017. Quiere decir que cuando lo venda, este año, dentro de 2 o dentro de 3 años, o cuando quiera venderlo, seguirán pagando el ITI. Este nuevo impuesto a la venta de inmuebles es para adquisiciones de inmuebles desde el 1 de enero de 2018. También al 15, la venta de títulos que están grabadas al 15%, y la general, la progresiva, que empieza en el 5%, tiene escalones muy cortos y rápidamente se llega al 35%. Como ven, se ha complejizado mucho la liquidación de impuestos a las ganancias, pero permite armar estrategias para optimizar el impuesto. Cuando hablamos de régimen general o impuesto cedular, hay que distinguir en la liquidación lo que es el impuesto general o el régimen general, que son todas las ganancias que en la ley se denominan de segunda categoría, renta de la explotación de capitales, que son los instrumentos derivados o resultados de fuente extranjera, o cualquier ganancia de capital, o los rendimientos de la ganancia de capital. Y por el otro lado, el impuesto cedular, que es porque es una categoría especial de impuestos que se incorporan los resultados de fuente extranjera con la ganancia de capital al 5 o al 15 y los rendimientos al 5 o al 15%. O sea que es una liquidación diferente. Ahora, de todo esto surge una gran incoherencia. Si gravamos los títulos públicos argentinos, no por la ley de reforma tributaria, sino por el convenio de doble imposición, los títulos públicos soberanos de Brasil y de Bolivia no están alcanzados por el impuesto a las ganancias por el convenio de doble imposición con estos países. Esto quedó así. La verdad es que me parece que una total incoherencia. Yo no digo, bueno, los títulos públicos bolivianos debería estar uno a hacerse un chequeo médico y cómo están las coronarias, pero los brasileros de alguna manera es una buena opción, pero no solamente para las personas humanas, sino también para las personas jurídicas, o sea, personas jurídicas, empresas que invierten en estos títulos, también están exentos o no gravadas la renta y las ganancias de capital. Ahora, cuando hablamos de equidad y cuando hablamos de renta financiera, la pregunta clave es, ¿cuál es la renta? ¿Sí? Porque el impuesto a las ganancias lo que mide es la capacidad económica que se produce a través de la renta. Hicimos un cálculo de un plazo fijo durante todo el año con renovación mensual y que ha ganado, entre comillas, un 33%, ¿sí? Esos son los intereses que ha cobrado, pero ¿qué pasó en el 2018? La variación del índice de precios fue el 47% y la variación del dólar fue el 102%. La pregunta con el emoticón ahí es, ¿dónde está la renta? O sea, esta persona que hizo el plazo fijo, además de perder capital, va a tener que pagar en este ejemplo 14.000 pesos de impuestos. Obviamente que da para la lágrima, ¿no?
Esto es un tema importante a tener en cuenta. Los títulos públicos o las obligaciones negociables que pierden la exención, ¿sí?, aquellos que estaban exentos pero pasan a estar gravados, para la determinación de la ganancia bruta, por la enajenación, el costo a computar es el costo al 31 de diciembre del 2017 o el valor de compra al que fuera mayor. Esto hizo que antes de fin del 2017 muchos se preguntaban si convenía vender para fijar costo, y la realidad es que no hacía falta, porque lo que establece la norma es que se toma el valor al 31 de diciembre de 2017 o el valor de compra el que es mayor. Bueno, esto es interesante porque para aquellos títulos públicos y obligaciones negociables, tanto en pesos o en dólares, para la persona humana, tienen la opción para el 2018 que el rendimiento que hayan tenido, ¿sí?, el cupón que hayan cobrado, en lugar de tomarlo como ganancia, lo pueden disminuir del costo, con lo cual se difiere la utilidad hasta la venta. Esto es una norma que es una buena noticia, porque se daba una situación muy injusta. Mucha gente herida por la baja de la cotización de los bonos, al cobrar el cupón tenía que pagar impuestos a pesar de haber perdido, como en la guerra, con la cotización. Entonces, lo que se establece es la posibilidad de diferir el impuesto y ese cupón imputarlo como menor costo, con lo cual es interesante. Pero cabe advertir de que este tema es solo para el 2018, o sea, el 2019 no tenemos esta opción. Un tema importante a considerar es que la venta de activos financieros, que son de fuente argentina para la persona humana, el costo computable puede ajustarse, ya sea por el valor del dólar, por la cotización del dólar o por el ajuste que tiene el mismo título, y esa actualización no es ganancia gravada. Bien, otro tema también a tener en cuenta es que los activos que se adquieran a partir del 1 de enero del 2018, el costo puede ajustarse. ¿Y qué costos pueden ajustarse? El costo de las acciones, los valores representativos, certificados de depósito de acciones y demás valores. Ojo con los ADR. Ojo con los ADR. Ustedes saben que el ADR es un título de una empresa argentina que cotiza en el exterior. Este ADR, el resultado se calcula en pesos con costo actualizable y no aplica la exención que sí tienen otras acciones que cotizan en la Bolsa de Comercio, en la Comisión Nacional de Valores. Es un tema a tener en cuenta. Ahora, acá se da una situación un poco curiosa, ¿no? La venta de activos financieros de fuente extranjera, o sea que están en el exterior, el valor de la utilidad se considera en moneda dura. Esto no surge de la última reforma, sino de la propia ley de sinceramiento fiscal. Eso significa de que si se perdió en dólares, no se paga impuesto, y si se ganó en dólares, se paga impuestos. Antes de esa norma, antes de la ley de sinceramiento fiscal, la diferencia de cambio pagaba impuestos, o sea, se tomaba el costo en pesos. Pero esto es una buena medida porque determina de alguna manera que si hay utilidad en moneda dura se paga, si no hay, no lo paga. Pero esta norma es aplicable para las empresas también, que lo va a decir también Andrés, pero es importante porque en las empresas, cuando inviertan en la Argentina, en algún tipo de estructura en la Argentina o valor en la Argentina, no es en moneda dura la determinación de la utilidad. Y eso es un contrasentido, porque entonces impulsa, incentiva a las empresas a tener sus portafolios en el exterior,
¿Por qué? Porque se toma la utilidad en moneda dura. Bueno, acá hay un tema que me parece que se le escapó la tortuga a alguien, porque en la venta de activos financieros de fuentes extranjeras, para el precio de costos se toma en moneda dura, pero el tipo de cambio vendedor y el precio de venta tipo de cambio comprador. Con lo cual, en una operación donde se compra y se vende en la misma moneda al mismo precio, por ese tipo de cambio diferencial, la operación da quebranto. Parece que ha habido un exceso de generosidad o alguien no tuvo en cuenta esto. Bien. Cuando hablamos de rentas financieras, rentas de segunda categoría, normalmente tenemos que tener en cuenta cuál es el criterio de imputación. El criterio de imputación es cuándo imputo como ganancia, cuando está devengado o cuando está percibido. El criterio general para la renta de capitales es percibido, o sea que imputo como ganancia recién cuando esté percibida la ganancia. Para aquellos intereses cuya percepción en plazos menores de un año, cuando el cobro se hace en plazos menores de un año, tomo percibido, pero cabe advertir que hay una excepción a este criterio de lo percibido, es cuando el interés se va a percibir en más de un año, con lo cual la ley me obliga a devengar, y es una excepción al criterio de imputación, los intereses que se devengan en ese periodo de tiempo del año. O sea, nos olvidamos en ese caso de percibido y tenemos que tener en cuenta y advertir de que este tipo de interés va por lo devengado. Bien. Cuando estamos hablando de imputación de intereses de valores de venta en personas humanas, tenemos la posibilidad de segregar intereses corridos no grabados al momento de la venta. Claro, cuando compramos, ¿sí? Y compramos un título, un valor, que en el precio está incidiendo el interés devengado, y incide siempre en el precio, acá tenemos la posibilidad de segregar el interés del precio de venta o no segregarlo o tomarlo como mayor precio de venta. Esta es una opción que da la norma y es una opción que hay que analizarla en particular. De los análisis que nosotros hicimos, no conviene segregar el interés corrido en la venta. ¿Por qué? ¿Por qué no conviene? Porque normalmente, si se trata de títulos en el exterior, ¿sí? Hay una diferencia importante entre la alícuota general progresiva o la alícuota del 15%. No tiene el mismo trato el interés del precio de venta de la operación que paga el 15%. El interés paga la alícuota progresiva y la venta del título paga el 15%. Entonces, de los análisis que hicimos, no conviene segregar el interés corrido. En la compra es al revés. En la compra conviene segregar el interés corrido. O sea, esto, si bien puede haber algunos casos que pueden incidir si hay quebrantos o no hay quebrantos, pero en términos generales, en la venta no conviene segregar y en la compra conviene segregar. Acá hay un ejemplo. En ventas, acá hay un ejemplo por un bono del exterior. Fíjense que el resultado es el mismo, pero lo que cambia son las alícuotas. En el caso de segregar en la venta, voy a pagar mayor impuesto sobre los intereses a la escala progresiva, que me va a llevar seguramente más del 15%, y menor a la ganancia de capital, que es el 15%. El resultado es el mismo, pero si segrego, pago más impuestos. Y en la compra, fíjense, en la compra llego al mismo resultado, pero me va a convenir pasar menos valor a los intereses, que es la escala progresiva, y
mayor valor esa diferencia ponerla en la ganancia de capital al 15%. Con lo cual, digo, tengan en cuenta esto, es una opción, da un poco más de trabajo, pero el resultado es que se paga menos impuestos dentro de la ley sin alterar el espíritu de la ley. Un aspecto muy importante a tener en cuenta cuando liquidamos personas humanas es el tema de los quebrantos. El tema de los quebrantos, en la Argentina tenemos distintas clases de quebrantos, porque los quebrantos pueden generarse, y bueno, en la renta financiera hay mucho de eso, la volatilidad hace que por ahí un año genere quebranto, todas las inversiones. Bueno, ¿qué hago después con ese quebranto? Bueno, la respuesta que hago después tiene varios ítems. El primer ítem es que lo puedo deducir hacia adelante a los próximos 5 ejercicios fiscales inmediatos. O sea, tengo que poder compensarlo hacia adelante con ganancias futuras, pero no contra cualquier tipo de ganancias, porque hay distintos tipos de quebrantos. Quebrantos específicos, que son los productos de los derivados, básicamente. Quebrantos cedulares, que es de este nuevo impuesto cedular. Quebrantos que son de fuente extranjera, que tienen un tratamiento específico. Y el resto de los quebrantos. O sea, hay que hacer un análisis profundo de qué tipo de quebranto es para ver cómo lo puedo usar hacia adelante. Pero fíjense, hay un dato interesante a pensar que alguna vez puede pasar en Argentina. Hay países que permiten el quebranto hacia atrás. ¿Sabe lo que es el quebranto hacia atrás? Por ejemplo, si el año 2018 a un contribuyente le dio impuesto y en el 2019, año posterior, le dio quebranto, le devuelven el impuesto pagado el año anterior. Quizás alguna vez en la Argentina pase. Estos son los países que tienen traslación hacia atrás. Canadá 3 años hacia atrás, 3 años es si alguno de los 3 años anteriores dio quebranto, le devuelven. Estados Unidos 2 años y el resto, Francia, Alemania, Irlanda, Holanda, Reino Unido, Singapur, tienen 1 año. O sea, tengamos esperanza que alguna vez esto puede llegar a pasar en la Argentina. Pero en cambio, la verdad es que usar quebrantos en la Argentina es una verdadera carrera de obstáculos. Porque fíjense, acá está un análisis complejo, pero acá está sintetizado. Tengo que separar primero quebrantos que son de fuente argentina o de fuente extranjera. Después de hacer esa separación, tengo que ver qué tipo de quebranto es, si es general, específico o celular. Y después tengo que ver cómo puedo usar. Entonces, lo sí es que puedo usar contra ganancias, por ejemplo, un quebranto de fuente argentina celular, que es la renta financiera. No puedo usar contra ganancias de tipo generales, no puedo usar contra ganancias específicas, por ejemplo, derivados. No puedo usar contra ganancias de fuente extranjera, generales, no puedo usar contra ganancias de fuente extranjera específicos y solo sí puedo usarlo contra ganancias provenientes de impuestos cedulares, pero tienen que ser de la misma fuente de impuesto cedular. O sea, lejos de poder usarlo hacia atrás en términos generales contra cualquier cosa, tengo una verdadera limitaciones para poder usar los quebrantos. Bien, esto es importante analizar. Si los quebrantos los vamos a usar hacia adelante, ¿sí? ¿Cómo los uso hacia adelante? Es un tema controvertido porque yo puedo pararme en la liquidación del 2018 y puedo tener quebrantos de años anteriores que los puedo querer usar. Bueno, ¿cómo los uso? Los uso en valores históricos. Supongamos que tengamos quebrantos del 2016-17, los uso a moneda histórica
o los uso actualizados. Bien, lo que la ley establece es que se actualizan los quebrantos a partir del 2018 y que tengo que actualizar solo un quebranto si fue generado en el 2018. Los anteriores, sí, en esta interpretación, los debería usar en moneda histórica. Usarlo en moneda histórica es lo mismo de quedarme con un quebranto del 2016-2017 con un helado en la mano que se va derritiendo. O sea, cuando lo quiero usar no es la misma moneda. Desde mi punto de vista, y es un tema controvertido y seguramente muchos no opinarán lo mismo, yo creo que todos los quebrantos generados anteriores al 2018, cuando los quiero actualizar, los puedo actualizar, los debería, y es mi interpretación, los puedo actualizar desde su origen. Insisto, es un tema polémico, seguramente la AFIP no pensará lo mismo. Según la AFIP, en versiones extraoficiales solo van a permitir actualizar quebrantos generados desde el 2018 en adelante. Porque el otro tema que se viene es: ¿con qué índice? ¿Actualizo desde el 2016 con índice del 2016 o lo actualizo con el índice a partir del 1 de enero de 2018? Todo este tema de la actualización y de la prohibición de actualización que está en la ley, bueno, afecta a derechos adquiridos y en ciertas ocasiones torna el impuesto confiscatorio. Y al tornarlo confiscatorio, bueno, uno puede ejercer los derechos de la confiscatoriedad. Hay una cláusula antielusión que hay un quebranto que no puede ser computable si se hizo una operación y dentro de las 72 horas previas o posteriores se compra un valor de naturaleza similar con la entidad emisora, moneda, plazo, tasa de interés. Ese quebranto no es computable, es un quebranto que se dice es un quebranto donde la realidad económica manifiesta de que la operación no es que se hizo real, sino es una simulación para generar quebranto. Entonces digo, se hace una operación y dentro de las 72 horas, antes o después, se compra algo similar, ese quebranto no es computable. Bueno, tiene un mínimo no imponible, la renta financiera, el mínimo no imponible para el 2018 es 66.917, suena con gusto a poco, ¿no? 66.000, pero más gusto a poco suena el 2019, porque el índice de actualización es un índice salarial y la actualización entre un año y otro fue el 28,3%, cuando la inflación fue el 47%. Con lo cual, digo, aquellos que tuvieron rentas financieras en el año 2018 por debajo de los 66.917 no estarán pagando el impuesto. Bueno, esta es la imagen que nos viene cuando le tenemos que explicar al cliente, contribuyente, paciente, ¿sí? ¿Qué le da el impuesto a la renta financiera en algunos casos? Puede tener distintas interpretaciones. Acá lo que quiero decir es que no le cae bien, ¿sí? Y este es nuestro estado emocional al vencimiento de las declaraciones juradas. La verdad es que este impuesto a la renta financiera para personas humanas nos trae mucho más inconveniente con muy escasa recaudación. Muchas gracias. Hasta acá. Bueno, buenos días a todos. También adhiero a las palabras de agradecimiento de César a la Fundación de la Bolsa de Comercio y a todos los presentes por estar acá. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que hace con relación a las personas jurídicas, las pequeñas puertitas por ahí que nos abrió la reforma tributaria en cuanto a al menos el cómputo de la inflación en las inversiones financieras. Realmente no hubo muchas modificaciones, pero sí hubo algunas modificaciones de aspecto positivo, a diferencia de todo lo que vimos en cuanto a personas físicas recién.
Bueno, antes de meternos en las modificaciones, creo que resulta adecuado mencionar algunos aspectos de cómo se evalúan las inversiones financieras en las empresas. Tenemos dos grandes rubros de inversiones. Tenemos lo que son las acciones, cuotas o participaciones sociales o valores representativos y certificados de acciones. Tenemos dentro de ese mismo rubro también a los certificados de participación de fideicomisos financieros y también las cuotas partes de fondos comunes de inversión. ¿Qué nos decía la ley antes de la reforma y lo sigue manteniendo? Es que estas inversiones se evalúan a valor de costo. ¿Qué significa que se evalúen a valor de costo? Es que año a año, yo al cierre de cada ejercicio no tengo que revaluar la inversión. O sea que si esa inversión ganó un 20, 30% por su valuación, yo sigo parado con el valor histórico y esa ganancia recién la voy a reconocer en el momento en que yo realice, que venda esa inversión. Además, los activos que coticen en dólares, por ejemplo, una acción extranjera, también se evalúa su costo a tipo de cambio histórico, con lo cual no me significa tener que pagar año a año por la diferencia de cambio. O sea que acá tenemos un primer rubro que es bastante beneficioso y hay que tenerlo muy en cuenta. Después vamos a ver las diferencias que se presentan entre una y otra inversión. El segundo rubro de inversiones financieras que recepta la ley son los títulos públicos, bonos y demás valores. Como nos menciona el artículo 63 de la ley que se deben valuar, bueno, estos activos se van a evaluar al valor de mercado del cierre, lo que significa que si año a año van teniendo un incremento en el valor de cotización, aun cuando yo no realicé esa inversión, yo voy a tener que ir pagando por lo devengado. A su vez, si estas inversiones son en dólares, si tengo un título público argentino que cotiza en dólares, también voy a tener que pagar por la diferencia de cambio que se genera entre un año y otro. Por ejemplo, en el 2018 tenemos una devaluación, un ejercicio enero a diciembre, una devaluación que aproximadamente es del 100%. Entonces, si yo tengo que pagar por esa diferencia de cambio, significa que me va a ir consumiendo el capital. Entonces, en algunos años me voy a quedar sin el capital. Un aspecto también interesante a considerar tiene que ver con los títulos públicos y demás valores extranjeros, que acá se produce también una incoherencia. ¿Por qué? Porque los títulos públicos extranjeros se evalúan a valor histórico. A diferencia de los títulos argentinos, los títulos extranjeros van a quedar valuados al tipo de cambio histórico y al valor de compra histórico. Entonces, acá tenemos una incoherencia. ¿Por qué? Porque me incentivan a invertir en activos fuera del país que en activos dentro del país. Bueno, y acá las pequeñas puertitas que nos habilita la ley con relación a las personas jurídicas y tiene que ver con empezar a reconocer la inflación en las inversiones. ¿Por qué? Porque como decía César, si no reconocemos la inflación en las inversiones, termino pagando impuesto por algo que efectivamente no es renta y es capital. Entonces, para el costo computable de los activos que son acciones, cuotas o participaciones sociales, valores representativos y certificados y depósitos de acciones, certificados de participación de fideicomisos financieros y cuotas partes de fondos comunes de inversión, nos van a permitir actualizar el costo de la inversión desde el mes de la compra hasta el mes de la enajenación. ¿Para todas las inversiones? No, son para inversiones que se hubiesen adquirido en ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018. Con lo cual, acá se produce un primer interrogante para todas las empresas. Por ahí hay empresas que vienen con stock de acciones o stock de fondos comunes de inversión bastante, o sea, de un año bastante lejano. Si hoy tiene que salir a vender esas inversiones, le va a significar pagar impuestos por todo, como dijimos, todo lo que no pagó en años anteriores. Sin embargo, yo creo que el poder actualizar desde la compra por inflación aún así va a ser conveniente. Habría que ver si también se puede llegar a compensar con algún quebranto de títulos públicos o alguna cosa por el estilo, pero yo creo que esa decisión es importante tenerla en cuenta y me parece bastante interesante tomarla. Bueno, como ya mencionamos recién, ¿cómo se va a calcular la actualización del costo de estas inversiones? Desde el mes de la compra hasta el mes de la enajenación. O sea que tomamos, ¿por qué? Tomamos meses porque los índices son mensuales. Entonces, eventualmente una empresa compró sobre fin de mes y vendió sobre principio del mes siguiente, se le va a generar una actualización que es deducible
en el resultado de la compraventa. ¿Qué pasa si corresponde aplicar ajuste por inflación integral impositivo? Porque acá muchas veces se confunde lo que es la actualización del costo en las inversiones con el ajuste por inflación integral. Que esto, en realidad, para que se aplique se tienen que dar determinados requisitos. Bueno, en cuanto si se aplica el ajuste integral impositivo, la actualización, en lugar de calcularse hasta el mes de la enajenación, hasta el mes de la venta, se va a calcular hasta el mes de cierre del ejercicio anterior a la venta. ¿Por qué se propone esto? Porque en realidad la actualización del ejercicio en donde se está vendiendo ya me la va a dar el ajuste por inflación impositivo. Entonces, a la larga se tiende a compensar lo mismo. Bueno, y acá vemos un ejemplo bastante gráfico para diferenciar entre una y otra inversión y las distorsiones que se producen si uno invierte en títulos públicos versus invertir en un fondo común de inversión o en una acción. Acá tenemos un ejemplo en donde el mismo día, el 10 de abril del 2018, se compró un título público, un Bonar 2024, y ese mismo día se compró un fondo común de inversión en pesos. Ambos se pagaron 1 millón de pesos por la inversión. En el caso del título público, si yo lo vendo el 28 de marzo del 2019, estoy obteniendo por el mismo un valor de venta de 1.600.000 pesos. O sea que tengo una ganancia del 60% y me conlleva a pagar impuesto el 30% de esa ganancia. Luego, si yo compré un fondo común de inversión, lo mismo, gasté 1 millón de pesos. Los valores no son representativos de la realidad, pero sí gráficos para entender la diferencia entre uno y otro. El mismo día compré un fondo común de inversión, lo vendo el mismo día, el 28 de marzo del 2019, en 1.600.000 pesos. En el caso del fondo común de inversión, me permiten actualizar el costo de la inversión. ¿Cuál fue la inflación desde abril del 2018 a marzo del 2019? Fue una inflación del 54,7%. Con lo cual, mi nuevo costo para determinar el resultado en el fondo es de 1.547.000 pesos. Con lo cual me da un resultado de 53.000 pesos. La diferencia de impuesto entre una y otra alternativa, fíjense que es de 154.100 pesos. O sea que habiendo invertido en un título público me hubiese dado pagar 10 veces más impuesto que haber invertido en un fondo común de inversión. Bueno, esto no es novedad, estos son los efectos de la inflación que producen en los resultados tanto de las empresas como de las personas físicas. ¿Qué tenemos que adicionar a estos comentarios que dijimos? ¿Cuándo se va a aplicar el ajuste por inflación integral impositivo? Bueno, se va a aplicar, y acá vamos a hacer una breve mención, a que originalmente la ley de reforma tributaria establecía que la inflación de los últimos 3 años tenía que ser del 100%. ¿Y qué pasa? Como en realidad la reforma tributaria siempre va para adelante, se fijó que ese 100% se iba a fraccionar en tramos iguales. O sea que si la inflación superaba el 33,33% en cada año, se iba a aplicar el ajuste por inflación impositivo. ¿Qué sucedió luego con la ley de presupuesto? ¿Por qué? Porque ese parámetro de 33,33% ya se había superado, modificaron el esquema y dijeron que la inflación a considerar para el primer año tenía que ser superior al 55%. En el segundo año tenía que ser superior al 30% y en el tercer año superior al 15%. Si faltaba poco, no solo eso, modificaron también los índices a considerar. Antes se venía considerando un índice que era el de precios mayorista y ahora se considera un índice de precios al consumidor que es mucho más bajo que el índice de precios mayorista. Bueno, acá evidentemente tenemos, y acá un poco la imagen, que se quiere tapar el sol con la mano. O sea, la inflación es una variable que está incidiendo de forma muy importante en las empresas, en los resultados, y el querer distorsionarla y modificarla y decir que no existe genera resultados ficticios y afectaciones al derecho de propiedad que tiene la persona. Bueno, en relación a esto, existe también una nueva teoría que tiene que ver con el ajuste por inflación impositivo y que tiene que ver con las diferencias de cambio
si están grabadas o exentas en cabeza de las personas jurídicas. ¿Qué pasa? Originalmente en la ley existe el artículo 20, inciso B corta, que establece que las actualizaciones de crédito y las diferencias de cambio se encuentran exentas. Siempre esta exención aplicó tanto a personas físicas como a personas jurídicas. En el momento en que se implanta el ajuste por inflación impositivo, esta exención se limitó para las empresas. ¿Por qué se limitó para las empresas? Porque ya el ajuste por inflación ya iba a compensar esta diferencia de cambio que se genera en activos en dólares y en activos que se ajusten por ahí por alguna actualización. ¿Qué sucede ahora? Sucede que el título del ajuste por inflación impositivo establece que no se va a aplicar cuando no se llegue al 55%. Entonces, al no aplicarse el ajuste por inflación impositivo, nos preguntamos si esa diferencia de cambio está grabada o no. Nosotros entendemos que esa diferencia de cambio no tendría la limitación de la exención, con lo cual estaría exenta. Bueno, otro aspecto que ya también comentó César hace un rato es qué pasa con la compraventa de activos de fuente extranjera, títulos extranjeros, acciones extranjeras. Bueno, ¿cómo se va a calcular el resultado para las empresas? Se va a calcular en moneda dura. Entonces, si tenemos una empresa que compró un activo extranjero que tiene que ser enajenable, ¿está bien? Porque si tenemos un plazo fijo en donde solamente se perciban intereses, ahí no vamos a poder entrar por lo que tiene relación con el costo computable. Entonces, si tenemos activos enajenables de fuente extranjera, el resultado se va a calcular en dólares. Entonces, al calcularse el resultado en dólares, tengo un beneficio bastante considerable con relación a una inversión argentina. Acá va a ver qué da más, si da más la devaluación o da más eventualmente la inflación. Pero de cualquier manera, yo creo que tener, ejemplo, una cuenta bancaria en el país con $1 millón en cabeza de una empresa no es para nada beneficioso. ¿Por qué? Porque mínimamente algo de devaluación va a haber. Esa devaluación me va a significar que yo tenga que pagar impuesto por una ganancia que no es tal, porque mi poder de compra de ese $1 millón probablemente sea parecido al del año siguiente. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Me conviene esos dólares llevarlos al exterior y comprar eventualmente un bono del Tesoro americano, alguna inversión con poco riesgo y mucha liquidez, de manera que yo pueda ir vendiendo y usándola para la actividad del día a día que tiene la empresa. Bueno, otro de los temas que vamos a comentar el día de hoy son lo que tiene que ver con la transparencia fiscal. La transparencia fiscal es un aspecto que impacta tanto en las personas humanas como en las personas jurídicas. ¿Qué significa la transparencia fiscal? Y que también son otra de las reglas que nos cambiaron posteriores al sinceramiento y con la reforma tributaria. O sea, nosotros pensábamos que tener una compañía extranjera con inversiones financieras no íbamos a tener que pagar por la utilidad que se generaba por esas sociedades o por esas inversiones, hasta tanto esas sociedades iban a distribuir utilidades. Sin embargo, con la reforma, posterior a la reforma, nos dijeron que se cambia el método de imputación de estas sociedades. ¿Cómo se van a imputar las rentas? Se van a imputar, ¿y cuáles son las rentas que se van a imputar? Las que, en la medida que nosotros seamos un residente en el país, participe de manera directa o indirecta en compañías extranjeras, que ahora vamos a ver cuáles son las condiciones para que aplique. Bueno, esto va a aplicar cuando los residentes en el país posean un porcentaje de participación en el patrimonio, resultados o derechos de voto del ente mayores al 50%. ¿Por qué nos determinan este requisito? Porque se entiende que si uno tiene más del 50%, tiene posibilidad de decidir todas las cuestiones con el ente. Entonces, si nosotros tenemos este porcentaje de participación, tanto en resultados, en el patrimonio o en los derechos del voto, vamos a ver cómo va a aplicar la transparencia. Y acá importante, este requisito aplica no solo para el contribuyente, no solo para el residente fiscal, sino si también conjuntamente con el grupo familiar de hasta un tercer grado de consanguinidad se cumple este requisito.
El segundo aspecto que también se tiene que dar para que aplique la transparencia fiscal tiene que ver con que la sociedad extranjera no tenga activos, funciones y riesgos para desarrollar las tareas que realiza, o adicionalmente, y creo que es el caso que aplica más que nada para lo que es renta financiera, si los ingresos de la sociedad que son de renta pasiva representan más del 50% de los resultados del ente. Si se cumple esa condición, o sea que los ingresos financieros representan más del 50% de los resultados del ente, también me va a aplicar transparencia. Entonces, ¿cuál era el ejemplo más común y más frecuente que uno tendía a tener? Era una sociedad por ahí de Islas Vírgenes, una sociedad de algún país así, en donde no se paga impuesto en este país, y nosotros, lo que íbamos a hacer era diferir la utilidad hasta tanto distribuíamos la renta, las utilidades. Bueno, ahora ya todo pasa a estar grabado en cabeza de la persona física. Hay un tercer requisito que se tiene que cumplir, que tiene que ver con que el impuesto pagado por esta sociedad extranjera sea un 75% inferior al impuesto societario que existe acá en Argentina. Acá el impuesto societario que tenemos para el año 2018 y 2019 es del 30% y luego vamos a tener el 25%. Entonces, si la sociedad extranjera paga, y acá nos dice que tiene que haber efectivamente ingresado, entonces si efectivamente no ingresó un impuesto del 75% del impuesto societario argentino, también le va a aplicar la regla de transparencia. Acá importante es que estos tres requisitos que recién mencionamos se tienen que cumplir de manera concurrente. Si se cumple uno y no el otro, no me va a aplicar la regla de transparencia, pero como ya dijimos antes, estas sociedades de Islas Vírgenes cumplen tal cual cada uno de los condicionamientos que dijimos acá. Hay una aclaración que esto no aplica para entidades financieras, compañías de seguro ni fondos comunes de inversión. Bueno, ¿por qué? Porque estas sociedades generalmente tienen estructuras así armadas, entonces a este caso de entidades no les va a aplicar la transparencia, pero sí, dijimos, le va a aplicar a una persona humana y también le va a aplicar a una persona jurídica que eventualmente tenía una sociedad extranjera o que tiene una sociedad eventualmente operativa en el exterior, pero esa sociedad operativa en el exterior no tiene empleados, no tiene oficina o no tiene sustancia para demostrar que realiza las actividades del exterior. ¿Cuáles van a ser los efectos si cumplimos con estos requisitos y se aplica la transparencia? Bueno, los efectos que vamos a tener es que esas rentas que obtuvo la sociedad va a haber que imputarlas a la persona física como si las hubiera obtenido a título personal. Entonces, prescindo de la sociedad, me olvido de que existe una sociedad y tengo que declarar las rentas de la misma a título personal. Y acá también lo que voy a eventualmente aplicar van a ser las tasas que les aplica a la persona física, a la persona humana, que ya bien mencionó César. O sea, vamos a tener eventualmente renta financiera que puede estar grabada al 15%, vamos a tener renta por ahí de fuente extranjera que va a estar grabada a alícuota progresiva, o sea que vamos a tener que analizar cada una de las operaciones que hubo dentro de la entidad para determinar qué impuesto voy a tener que pagar. Y acá también un aspecto por ahí que todavía no está del todo claro y que tenemos que empezar a debatir un poco es cuáles son los resultados que voy a tener que atribuir. ¿Por qué? Porque esta sociedad extranjera normalmente tiene un cierre de ejercicio. Un cierre de ejercicio que será diciembre, será enero, será febrero. Y tenemos un cierre de una persona humana que siempre es diciembre. Entonces acá la consulta y la inquietud es si tenemos que atribuir los resultados de la entidad o si tenemos que considerar todas las operaciones que hubo en el ejercicio fiscal de la persona humana, que es enero a diciembre. Bueno, lo que nosotros interpretamos y que también interpreta la FIP es que los resultados que hay que atribuir son los resultados del ejercicio anual de la sociedad extranjera. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo los voy a atribuir y cómo los voy a convertir para esos resultados, traducirlos a pesos de la persona humana? Bueno, acá hay dos interpretaciones. Están quienes opinan que se traducen o se convierten todos al tipo de cambio de cierre del ejercicio fiscal de la empresa extranjera, o hay quienes opinan que hay que hacerlo operación por operación. Obviamente, hacerlo operación por operación me genera una carga de trabajo
mucho mayor, pero me genera un beneficio para el pago del impuesto. ¿Por qué? Porque son resultados que se van a ir convirtiendo a un tipo de cambio que va creciendo. Entonces, si yo convierto todos los resultados al tipo de cambio de cierre, me va a generar pagar muchísimo más impuesto. Nosotros interpretamos que la opción es esta, que les digo que hay que hacer operación por operación, pero siempre teniendo en cuenta el ejercicio anual de la sociedad extranjera. Entonces, si yo tengo una sociedad que cierra marzo, por ejemplo, del 2018, bueno, pongamos marzo del 2019, yo voy a imputar los resultados desde abril del 2018 a marzo del 2019. ¿Cuándo voy a recién pagar por esa utilidad? Voy a pagar recién en junio del 2020. Entonces, con un tipo de cambio de marzo del 2019 y anteriores, porque voy a ir convirtiendo cada resultado de cada momento, recién lo voy a pagar con un dólar de junio del 2020. Bueno, ¿cuándo empieza a aplicar la norma de transparencia? Y acá también tenemos una situación de conflicto con lo que dice la ley y lo que interpreta la FIP, que recientemente sacó una opinión en una mesa de diálogo. Acá tenemos, según la ley, lo que nos dicen es que cuando haya cambios respecto del criterio de imputación de las rentas, las modificaciones comenzarían a regir respecto de utilidades generadas en ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018. ¿Qué nos refleja esto? Nos refleja que vamos a empezar a considerar la transparencia para ejercicios iniciados en las sociedades extranjeras, ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018. Con lo cual, una sociedad que eventualmente cerró en noviembre del 2018 y su ejercicio es diciembre del 17 a noviembre del 18, no le aplican las reglas de transparencia. Pero eventualmente, ¿qué pasa con una sociedad que cierra diciembre del 2018? ¿Cuáles son las utilidades que voy a tener que considerar como transparentes? Según la ley, y lo dice muy claro, que son las utilidades que se generaron en ese ejercicio. Con lo cual, ¿desde dónde yo tengo que partir? Y yo tengo que partir mínimamente del balance al 31 de diciembre de 2017. Ese balance ya va a tener contenido probablemente utilidades de ejercicios anteriores que yo tenía el diferimiento, tenía la posibilidad de diferimiento. Eventualmente, una sociedad extranjera con solamente una acción que valía $100 en su momento, cuando yo la constituí, pongamos un ejemplo de hace 5 años, esa misma acción al 31 de diciembre del 2017 vale $500, o sea que ganó $400 que nosotros teníamos la posibilidad de diferir hasta tanto distribuíamos utilidades. Bueno, la FIP lo que interpreta es que si yo esa misma acción la vendo en el 2018, en junio del 2018, a $600, yo voy a tener que tributar por la utilidad que se generó desde los $100 originales y los $600 que vendí. O sea que me está haciendo una aplicación retroactiva de la norma, con lo cual entendemos que es inconstitucional y que no corresponde. Nosotros interpretamos que debería tomarse como costo de las inversiones el del 31 de diciembre del 2017. Bueno, después de haber mencionado todas estas cosas y que obviamente nos traen un poco de dolor de estómago, ¿por qué? Porque teníamos un panorama hasta el sinceramiento fiscal, luego nos fueron cambiando las reglas, luego nos fueron corriendo el arco del lugar con la inflación. Bueno, esto nos genera una actitud en donde tenemos que desanimarnos, ¿está bien? O sea, tenemos que desanimarnos, tenemos que empezar a bajar la cabeza y aceptar lo que la FIP nos pide, o habrá que pensar en estrategias de inversión que mejoren el esquema tributario que les aplican. Y acá, una de las ideas que, por ejemplo, se nos ocurren a nosotros y que aplican tanto a personas humanas como a personas jurídicas, son los fondos comunes de inversión que no distribuyen renta. Y acá tenemos fondos comunes de inversión que pueden ser en el extranjero. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esos fondos comunes de inversión en el extranjero, el resultado se calcula en moneda dura. ¿Cuáles son las ventajas que nos dan este tipo de instrumentos? Tenemos, por un lado, el diferimiento del pago de los rendimientos hasta tanto se rescate total o parcialmente la inversión. O sea que en la medida que yo tenga un fondo común de inversión extranjero en donde las utilidades se acumulan en el mismo valor de la cuota, ¿qué va a significar? Va a significar que una cuota que yo la suscribí a 100, al fin de ejercicio valga 120, por ejemplo, yo no pago impuesto por ese mayor valor
y en el momento que eventualmente yo necesito el dinero para hacer alguna compra acá en el país o utilizarlo para alguna otra cosa, ¿qué voy a poder hacer? Voy a poder rescatar parcialmente esa inversión. No necesito pagar por el 100% de los fondos que tenía ese fondo común, sino solamente sobre la parte que necesito utilizar. Acá lo que también tenemos a favor es que se unifica la inversión en un único activo financiero. ¿Cuáles son los problemas que vimos en el 2018 y que seguramente tengamos en el 2019? Tenemos los problemas de que por ahí los valores de las inversiones bajaron un 20, 30%, mientras que percibimos renta de esas mismas inversiones que están grabadas. En el caso de un fondo común de inversión, eventualmente si se percibió renta, pero el valor del activo bajó, yo no voy a tener que pagar impuesto al momento de rescatarlo. ¿Por qué? Pues se supone que el valor de la cuota aparte va a ser el mismo. Bueno, en el caso de la tasa que se paga por enajenar un fondo común de inversión del exterior, entramos en la tasa de ganancia de capital, que es del 15%, con lo cual, si yo tengo inversiones con mucho contenido de renta en cabeza personal, me hubiese significado pagar una tasa cercana al 35% por la alícuota progresiva. Mientras que si rescato la inversión, todo eso va a pagar una ganancia del 15% y medida en dólares. Acá la alícuota es del 15% para personas humanas, pero también, como les dije, esto aplica para personas jurídicas, en donde la tasa va a ser siempre del 30% o 25%, pero medida en dólares también. ¿Cuáles son las otras ventajas que se generan con un fondo común de inversión? Como les comento, la simplificación en la liquidación impositiva. ¿Qué contador no sucumbe ante esta cantidad de normas, ante esta cantidad de operaciones que eventualmente los contribuyentes hacen? ¿Y por qué? Porque ellos están buscando un resultado financiero que se traduce en complejidad en la declaración impositiva. Bueno, con un fondo común de inversión se simplifica muchísimo la declaración porque solamente vamos a tener un único activo, que es la cuota parte del fondo común de inversión, con lo cual me olvido si percibió rentas, me olvido si el valor de los activos que hay adentro bajaron, subieron, con lo cual es muy, muy beneficioso. Y otro aspecto interesante también a comentar es la compensación de quebrantos. Como recién mencionamos en la parte de renta financiera de personas humanas, tenemos una gran cantidad de quebrantos que no se pueden compensar entre unos y otros. Por ejemplo, una persona que perdió vendiendo un título argentino pero percibió intereses, esos dos resultados no se pueden compensar entre sí. Entonces, por la renta que me pagó el título público tengo que tributar, mientras que por la pérdida que obtuve por la ganancia de capital de la compraventa de títulos no lo puedo compensar. Entonces me queda un quebranto que eventualmente lo podré usar en 5 años y la renta la pago. Acá tenemos mayor posibilidad de compensar quebrantos. ¿Por qué? Porque le puedo aplicar a una ganancia de compraventa o de rescate de fondos comunes de inversión, le puedo aplicar tanto un quebranto general de fuente argentina, le puedo aplicar un quebranto general de fuente extranjera o también le puedo aplicar un quebranto resultante de compraventa de títulos extranjeros, de títulos, acciones extranjeras. ¿Cuál es la desventaja que tiene este tipo de inversión? Bueno, la desventaja que tiene es en lo referido a bienes personales. ¿Por qué? Porque si ese fondo común de inversión tiene activos exentos, en cabeza personal hubiese no pagado impuesto, pero en cabeza del fondo yo tengo que considerar todo el activo como gravado. Que esta misma situación se me da en sociedades que pasaron ahora a ser transparentes. Yo, en cuanto a bienes personales, tengo que considerar el patrimonio de la entidad, aunque tenga títulos públicos argentinos, yo también voy a tener que pagar bienes personales. Bueno, esto es todo y abrimos a... Les propongo lo siguiente, para que vayan pensando sus preguntas, ahora llegó el momento de ustedes, yo les voy a acercar el micrófono. Mientras tanto, César, para darle tiempo, una pregunta global, simple, creo que sé la respuesta, pero como todo el mundo te consulta y todo el sistema político siempre te consulta, ¿qué chances le ves de una reforma fiscal el próximo año? Es inevitable una reforma fiscal. Y dentro de lo inevitable también es inevitable que deroguen este impuesto a la renta financiera que no genera casi recaudación y la verdad es que es muchas las complicaciones. Ustedes seguramente veo las caras tan atormentados de toda la cantidad de
posibilidades, variantes y diferencias de criterio entre elegir un camino o elegir otro. La verdad es que, además, no se olviden que la crisis cambiaria empezó el día 25 de abril. Los fondos de inversión americanos y de todas partes del mundo huyeron despavoridos porque el 26 de abril entraba a regir el impuesto a la renta financiera para todos los inversores del exterior. Así que ha generado un daño inconmensurable todo este tema de impuesto a la renta financiera. Así que digo, para cualquier gobierno que venga debería volver a hacer una reforma tributaria. Sin gradualismo. Sabemos que el gradualismo en materia impositiva no sirve, o sea, hay que hacer cirugía mayor de entrada y hay que hacer un sistema tributario que incentive y motive y utilizar el sistema tributario como una herramienta para motivar. O sea, lo que necesitamos es que vengan inversiones, no han venido inversiones. Tenemos un gran peso de deuda que resulta impagable con esta actividad económica. Acá hay que, sin ponerse colorado, hacer una gran reforma tributaria, yendo a donde va el mundo. Hay más de 20 países que en los últimos 10 años han hecho reforma tributaria con una rotunda baja de impuestos. Irlanda es la mayor y ha canalizado inversiones y le ha cambiado estratégicamente su economía. Digo, la curva de Laffer es un economista que nos enseñó que a mayor impuesto en algún punto baja la recaudación y en determinado momento a menores impuestos la recaudación puede subir. ¿Y cómo puede subir? Con motivo de las inversiones y de la mayor actividad económica. Digo, la reforma tributaria tiene que tener un objetivo de baja rotunda de los impuestos. Tenemos 163 impuestos, 41 nacionales, 42 provinciales y 80 entre los 2.200 municipios. Cuando le explicamos a un inversor el sistema tributario, el federalismo fiscal mal aplicado, cómo las provincias y los municipios han cobrado impuestos y han creado impuestos a mansalva, salen espantados. Hoy un sistema tributario tenemos, es un verdadero espantapájaro de las inversiones. Con este sistema tributario no van a venir inversiones. Obviamente, siempre en materia impositiva diferir trae buenos resultados, dentro de la optimización de la carga fiscal dentro de la ley. Buen día. No me queda claro en el caso, por ejemplo, una persona que solamente cobró renta de títulos públicos y superó el mínimo no imponible, pero decide computar esto al costo. ¿Cómo lo expongo en ganancias y si tengo que presentar igual impuesto cedular? ¿Superó el mínimo no imponible? Sí. Sí, en realidad en ese caso, no te veo, pero bueno, ahí está. Bueno, lo que se va a hacer es se van a imputar los intereses al costo de la inversión, con lo cual te quedaste sin renta que está sujeta al impuesto cedular, motivo por el cual no correspondería presentar esa declaración jurada. ¿Y en ganancias tengo que modificar el valor del activo? Claro, vas a tener que modificar el valor del activo bajándolo y eso te compensa de alguna manera la renta que percibiste. Entonces no te queda un problema con el monto consumido. Bien, gracias. Buen día. En el caso de, recién explicaron que esa escapatoria que había cuando uno compraba un título, vendía un título en el extranjero, la diferencia de cambio porque tomaba el tipo comprador para el valor de compra. En el caso que es una inversión, una persona física que tiene títulos argentinos en el extranjero, ahí el tipo de cambio del valor de compra, ¿es el tipo de cambio comprador o también tiene esa escapatoria del tipo vendedor? Sí, en realidad en lo que hace a títulos argentinos, sí, lo primero que tenemos que analizar es que eso es renta de fuente argentina. Sí. Al salir de lo que es renta de fuente extranjera, el resultado se va a calcular pesos contra pesos, o sea que ya me olvidé de los tipos de cambio. Yo fijé el tipo de cambio de la compra con el tipo de cambio comprador y fijé el tipo de cambio de venta o sea, el tipo de cambio de la venta lo fijé también con el tipo de cambio comprador de ese momento. Entonces, en ese caso, la ganancia va a estar en pesos. O sea, yo me olvido de ganancia en dólares y tipo de cambio.
Pero la diferencia de cambio está exenta. No, en el caso de una persona jurídica, en Una principio... persona física, en mi caso. Persona física. Persona Sí. física, la diferencia de cambio va a estar exenta. Es decir, que tomo valor de venta y valor de compra al valor de la cotización de comprador al momento de la venta, Sí. y eso va a estar alcanzado y la diferencia de cambio exenta. Exacto. Sí. Muchas gracias. Buen día, doctor. La pregunta nuevamente apunta al artículo 95 del decreto con respecto a diferir el pago sobre la renta que me produjeron los títulos. Si yo no vendo los títulos y los mantengo hasta el vencimiento, ¿tengo la misma posibilidad de diferir la renta? Sí, esa posibilidad se da para todos los activos que eventualmente estaban, o sea, con una pérdida de capital bastante importante y con rentas eventualmente que hubiese correspondido pagar en el 2018. Con lo cual, esa aplicación se da tanto para inversiones que se enajenaron durante el año 2018 o que se mantuvieron en stock en el al fin del 2018. Lo que voy a hacer es siempre bajar el valor de costo de la inversión con los intereses que se percibieron. Cuando decimos que esto no aplica para el 2019, significa que no aplica para rendimientos negativos del 2019, pero si el rendimiento negativo fue en el 2018, no importa cuándo lo venda, ya me bajó el costo de esa reimputación. Por ejemplo, un bono del 2024, si yo no vendo el título hasta el 2024, recién ahí voy a tributar por la renta del 2018. Exactamente. Gracias, doctor. Sí, mi pregunta específica consiste en lo siguiente. Para alguien que hace una colocación en cauciones, es decir, una persona física o humana, como se dice ahora, ¿esa persona tiene retención de impuestos en la medida en que está cobrando, digamos, los intereses de la caución o no? En realidad, en lo que hace a regímenes de retención sobre lo que es la renta financiera, hoy no aplican. Con lo cual, una persona que eventualmente obtuvo intereses por cauciones, no le van a retener nada en la fuente y va a tener que tributar todo por el impuesto cedular. ¿Por qué? Porque cauciones sí se interpreta que entra dentro de lo que es renta financiera y si son en pesos va a pagar el 5% y si son cauciones en dólares pagará el 15%. Pero todo el trabajo corresponde que lo haga el contribuyente y que pague el impuesto al vencimiento de la declaración jurada. O sea, que es equivalente a la colocación de un plazo fijo. Es equivalente a la colocación de un plazo fijo, exactamente. Perfecto, gracias. Doctor, discúlpeme que vuelva con la pregunta. En el caso, por ejemplo, del PR13, amortizó durante el año 2018 en forma mensual. Entonces, y yo percibí renta junto con la amortización en forma mensual. ¿En ese caso también la puedo diferir al 2024 o tengo que ir gradualmente aplicando la renta en el mes de amortización? En ese caso, en realidad, lo que va a corresponder hacer es imputar los intereses al stock de títulos que uno tenía el 31 de diciembre del 2017. Cada amortización que uno percibió va a corresponder compararla con ese valor nuevo que tienen los títulos. Eventualmente hay otros títulos, el Bonar 24 también amortizó parcialmente en el 2018, con lo cual, en el 2019 amortizó, con lo cual también sobre esa amortización va a haber que analizar si hay parte grabada o no. Sí, si esa amortización es de un porcentaje del título, eso es como si vos estarías vendiendo. Entonces, en esa venta, si el valor computable que te da, restando todos los intereses o tomando el valor también de mercado, no hay que olvidarse que hay que considerar el valor de mercado al 31 de diciembre de 2017. Si esa venta da ganancia, corresponde pagar. Lo que pasa que no hay venta, esa es la pregunta. La amortización es venta. Lo tengo que homologar como si fuera venta. La amortización es venta, sí. ¿Y eso de dónde surge? Eso surge de una interpretación, digamos, ¿no? No, en realidad siempre la amortización se considera como devolución de capital de la inversión. Entonces, esa devolución de capital de la inversión es que como si yo estaría enajenando la misma. Sí, no, la verdad porque que yo no lo tenía... Si no, el caso es el siguiente. Si no, tampoco te va a quedar grabado en el caso de que amortice todo al final del camino.
Entonces, por esos intereses que aplicamos en el 2018 nunca van a tributar. Sí, salvo que yo los pague en el 2024 cuando vence el título. Por eso, pero esa es la amortización total, que no tiene ninguna diferencia con una amortización parcial. Ajá. O sea que habría que aplicarlo gradualmente con la parcial. Sí. Buen día. Con respecto a los bonos que pagan cupones semestrales, el primer cupón del 2018 incluye meses del 2017 y meses del 2018. ¿Los meses del 2017 quedan exentos? Está clara la pregunta. Ahí lo que yo interpreto es lo siguiente. La norma dice que va por lo percibido, pero aún así la aplicación es que, como nos permiten computar el costo de cotización al 31 de diciembre del 2017, probablemente esos intereses corridos ya estén incluidos dentro del precio del título al 31 de diciembre. Entonces, podría quedar implícitamente no grabada los intereses corridos hasta el 31 de diciembre de 2017. Eventualmente los títulos que no tienen ese cupón corrido, y bueno, sí, va por lo percibido y correspondería pagar. O sea, en el caso de venta sí y en el caso de tenencia no. En el caso de venta sí y en el caso de tenencia no, porque recién lo vas a considerar cuando vendas el título o cuando se amortice totalmente. Esta misma situación se produce con relación a los plazos fijos. Eventualmente uno podría haber tenido un plazo fijo desde el 1 de junio del 2017 a un año. Hay una mitad de los intereses percibidos en 2018 que en realidad son del 2017 y otra mitad de los intereses que son del 2018. En principio, la interpretación de la AFIP es que todos los intereses percibidos en 2018 están grabados. Yo hasta lo que tenía entendido es que la AFIP tomaba el criterio de lo percibido y grababa todo. Ok, yo tenía una opinión de la AFIP en ese sentido. Se expidió en una mesa de diálogo, se expidió en una consulta, no la hemos visto. Incluso en nuestra parte aparece lo de vengado 2018 como interés. ¿Solo 2018? Sí. La verdad es que es razonable porque estaban exentos, pero si los tomamos literalmente por el criterio de imputación que es percibido, la renta está percibida en el 2018. Pero la verdad es que tiene razonamiento, tiene razón el hecho de que yo hice un plazo fijo en un momento que estaba exento. Bueno, de la misma manera yo compré un bono en el momento que estuvo exento. Es decir, en la interpretación de Andrés y la mía, con el plazo fijo y los bonos, lo mismo. Yo compré un bono en un momento que estaba exento y después me cambiaron el arco. Me cambiaron las reglas del juego, pero con los bonos lo vendo en el 2018, lo único que me permiten es tomar el valor de cotización a 31 de diciembre de 2017. O sea, no surge de ninguna norma este tema del plazo fijo. Puede ser interpretación, me gustaría verla en un dictamen y no solamente en una mesa de diálogo. Respecto de los títulos similares, ¿cierto?, que tendrían un comportamiento según lo que se llama un arbitraje, ¿no es cierto? Por ejemplo, un arbitraje entre AI24 y Para tienen el mismo deudor, pero distinta tasa y distinto vencimiento. ¿Son similares o no son similares? ¿Respecto de las 72 horas? Sí. Vos decís respecto de la limitación de usar un quebranto si uno cambia de títulos públicos. Claro, lo que se llama un arbitraje, ¿no es cierto? Sí. Eso es un arbitraje entre dos bonos distintos. Y para que no se compute la pérdida, no deberían ser similares. Ahora, concretamente, el AI24 y el Para tienen el mismo acreedor, pero tienen distinta tasa y distinto vencimiento.
¿Son sustancialmente similares o no? Y eso va a ser la interpretación, ¿no? Desde mi punto de vista no son similares, pero vamos a depender. La palabra similares, como la palabra etcétera, nos deja una puerta abierta a la arbitrariedad. Bueno, la ley habla de similares cuando teniendo en cuenta el emisor, la tasa y el vencimiento. Acá hay dos que no y una que sí. Sí, para mí no son similares. Y respecto de las cauciones ya estaban incluidas dentro de renta de segunda, ¿sí? Yo no entiendo por qué pasan a ser renta financiera, cuando son intereses que no son de la 21.526, ¿no? Sino son intereses de otra condición, ¿no? Sí, en este caso es un beneficio a favor de los contribuyentes. Efectivamente, los ingresos por caución que se percibían hasta el 31 de diciembre del 2017 estaban también alcanzados y iban a tributar por la alícuota progresiva. Sí, ahora, segunda categoría. Claro, exactamente, por segunda categoría la alícuota progresiva. Ahora, en lo que una interpretación que hizo el decreto reglamentario, incluyó dentro de la renta financiera las cauciones, los ingresos por cauciones. Entonces le da una asimilación como si fuera una inversión en plazo fijo, que tiene una lógica, o sea, de por qué voy a gravar más a una colocación que hago en la bolsa que una colocación que hago en el banco. ¿Hay una interpretación sobre eso? No, está el decreto reglamentario de la ley de ganancias que determina que las cauciones tributan al 5 o 15 si son en pesos o en dólares. Okay, en el caso de bonos que tienen amortización e interés, recién dijimos que los intereses podíamos afectarlo al costo, ¿sí? En el caso que también cobre amortización, ¿cómo se trabaja? Sí, en realidad La amortización es asimilable a la venta. Claro, va a haber que acá, y por ahí también otra de las problemáticas que como contadores y asesores tributarios tenemos, es que en muchos resúmenes no figura cuánto es la amortización efectivamente y cuánto es el interés, pero sí va a corresponder segregarlos, determinar cuánto es el interés que va a estar grabado y cuánto es la amortización que se va a considerar como una venta parcial de la inversión. Y no se compensan entre sí. Paga el 15 por la venta y el 15 por la renta. Si perdiste con la venta, no compensás contra la renta, salvo 2018 que tiene este beneficio. Exactamente, porque son de distintas categorías del impuesto cedular. En el exterior, compradas antes del 1 de enero del 18 y siguiendo en cartera, ¿sí? Y que tienen un dividendo periódico. El dividendo seguramente habrá que incluirlo como al 15%, pero las acciones que quedan en cartera y que cambian de precio, a veces para arriba, a veces para abajo, ¿hay que computarlas como renta? A ver, ahí dos cuestiones. Yo, de lo que interpreto de la pregunta, una persona humana tiene una acción de una compañía extranjera. Bueno, en cuanto a eso, la modificación que no se produce por la reforma tributaria es que la renta se calcula en dólares. Pero el dividendo percibido por una persona humana de esa acción extranjera va a la alícuota progresiva. No paga la tasa del 15, sino que paga la alícuota progresiva, que seguramente va a ser del 35. Si yo, y con la segunda pregunta, con relación a la valorización de esa acción, si yo mantengo esa acción en mi portafolio y subió un 100 o 200%, yo esa ganancia recién la voy a tener que tributar cuando venda, cuando realice, o sea, cuando venda esa inversión. Quiere decir que no es computable como renta para ese año. No es computable, exacto. Bueno, les vuelvo a pedir un aplauso para los disertantes. Gracias. Sé que quedaron muchas preguntas, pedimos mil disculpas. De última, nos quedamos un ratito acá, pero queríamos entregar en tiempo y forma. Así que muchísimas gracias por venir en nombre de la Fundación y de la Bolsa. Al contrario.
Vale.